en la reunión de hombres, ¿no? Pero bueno, Dios ha querido que hoy también lo comparta con toda la iglesia. Consecuencias, vamos a entrar al tema. Consecuencias. ¿Qué significa consecuencia? Hecho o acontecimiento que sigue o resulta de otro. ¿Qué es la consecuencia? Es el hecho o el acontecimiento que resulta de otra cosa que nosotros hayamos hecho. Amén. Lo primero que tenemos que entender nosotros es que cada decisión que tomemos en la vida va a tener una consecuencia, para bien o para mal. Amén. Cada decisión que tomemos en la vida va a tener una consecuencia, para bien o para mal. Hoy tal vez van a escuchar esta palabra, consecuencia, muchas veces porque es la tuerca que Dios quiere ajustar en nuestra vida. Gloria a Dios. Dios es bueno. Nosotros tenemos que entender que las decisiones que tomamos van a tener consecuencias. Primeramente en nuestra vida y luego en todo lo que nos rodea. Absolutamente todo, empezando por lo que tenemos más cerca. Primeramente aquellos que tenemos esposa, va a afectar a nuestra esposa, luego a nuestros hijos y así sucesivamente. O sea que cuando yo tomo una decisión para bien o para mal en mi vida, va a afectar mi vida primeramente y luego todo mi entorno, empezando por lo que tengo más cerca. Tal vez vos me digas, pero yo no tengo esposa, yo no tengo marido, o yo no tengo padre, o no tengo madre, o no tengo hermanos, pero sí seguramente tendrás a alguien que te ama y que vela por tu vida, y es esa persona la que vas a afectar con tu decisión después de afectar tu propia vida. Amén. Yo puse tomé 3 ejemplos de las consecuencias que vienen sobre nuestras vidas cuando tomamos buenas decisiones. Y como primer ejemplo lo puse a Jesús, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué trajo Jesús a la tierra haciendo la voluntad de su Padre? ¿Qué consecuencias hubo para nosotros que Él cumpla con la voluntad de Dios? Primeramente el perdón de pecado, luego la reconciliación con Dios, luego vida y vida eterna. Amén. Jesucristo dice la palabra de Dios que dejando todo vino y hizo la voluntad de Dios. Se sometió a lo que Dios le había dicho. Él pudo haberse negado, sí, claro que sí. La Biblia nos enseña que Él fue tentado en todo y no pecó. Sin embargo, aunque sufrió, porque estaba en carne y sangre como nosotros caminamos hoy acá en esta tierra, soportó cada una de las tentaciones y se sometió a la voluntad de Dios. Y esto trajo consecuencias para esta vida y eternamente. Gracias al sacrificio de Jesús, hoy nosotros tenemos perdón de pecado, fuimos reconciliados con Dios y tenemos entradas a la vida eterna. O sea que si Jesucristo no hacía lo que Dios le había mandado hacer a este mundo, hoy nosotros no tendríamos reconciliación con Dios, ni vida eterna, ni salvación, ¿no? Fíjense, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, como segundo ejemplo lo puse a José. ¿Quién fue José? Todos conocemos de la vida de José. Fíjense que José, dice la Biblia, que era un jovencito que fue vendido por sus hermanos. Fue vendido a Potifar. Potifar era un oficial del faraón. Y José prestaba servicio allí, en la casa de Potifar. Muchas veces creemos que las malas decisiones las tomamos sin que nos influyan las cosas de este mundo. José era un jovencito, fue traicionado por sus propios hermanos, fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. Pero esto no lo llevó a tomar la decisión de dejar a Dios, sino que él siguió siendo fiel a Dios, siguió siendo leal a Dios. Y esto trajo consecuencias que beneficiaron su vida. Y no solamente su vida, sino que luego la familia que lo había traicionado también termina siendo beneficiada por la decisión de José
de permanecer fiel, de consagrarse a Dios. Aun cuando la mujer de Potifar varias veces lo buscó para acostarse con él se negó. Hasta la tercera vez que lo busca, él sale huyendo y deja su capa y ella le termina acusando de violación. Y él termina preso. Sin embargo, fíjense que más allá de que él tenía todas las excusas que por ahí nosotros podemos tener, de decir, no. A ver, Dios, mirá, estoy haciendo lo que vos me pedís, me va todo mal, me voy para otro lado. No, él sin embargo decidió permanecer fiel a Dios y Dios lo recompensó. Amén. Vamos a ver cuáles fueron los beneficios que tuvo José por haber permanecido leal a Dios. Dice que recibió la protección de su familia, la provisión de alimentos durante una hambruna, una posición importante en el gobierno y la salvación de su pueblo. Como podemos ver, yo les decía recién, que entendamos esto, nuestras decisiones van a afectar todo, primeramente nuestra vida y luego todo lo que nos rodea. Directa o indirectamente, las decisiones que vos tomes van a tener repercusiones. José decidió permanecer leal. Él tuvo la oportunidad de rebelarse, de enojarse y de tomar esto como excusa para hacer lo que quería, pero no, decidió permanecer fiel, decidió permanecer leal a Dios y Dios lo recompensa de tal manera que hasta por su decisión su propia familia que lo había traicionado termina siendo bendecida. Muchas veces los que te van a traicionar están pegados a vos, te rodean, los ves cada día y te va a doler, no vas a querer ganar todo, no vas a querer tomar decisiones que van a ser erradas. Por eso la necesidad de buscar la guía de Dios y de no juzgar a otro por nuestras decisiones. Según los grandes teólogos que estudian la Biblia, dicen que era un jovencito que no era muy grande. Y sin embargo, él, a su corta edad, decidió permanecer leal a Dios y Dios lo recompensó. Vamos a ver el tercer ejemplo. Al tercer ejemplo, en el tercer lugar lo puse a Daniel. ¿Quién era Daniel? Era un joven que vivía en Judá. Dice la Biblia en Daniel capítulo 1 que cuando el rey Joaquín llevaba 3 años de gobierno en esa ciudad, la ciudad de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, viene y sigue esta ciudad. Y Dios la entrega en sus manos. Y el rey Nabucodonosor lleva en cautiverio a Daniel, no solo a Daniel, sino a otros jóvenes también, y trata de inculcarle las costumbres de Babilonia. Le dice a uno de sus oficiales, Nabucodonosor, que él lo instruya a estos jóvenes que eran de buen parecer, que eran inteligentes y demás, en las costumbres de Babilonia. Que le dé de comer de su comida, que le dé de beber de su bebida, para que luego estos jóvenes puedan servir en el palacio real de Babilonia. Y sin embargo, este joven, que también registra en la Biblia, que era muy jovencito, y los que estudian fervientemente la Biblia, el grandes teólogos, todos, digamos, opinan igual, que no pasaba de 16 o 17 años. Este jovencito decide no contaminarse con las cosas del rey, no contaminarse con las cosas de este mundo. ¿A dónde quiero ir yo con esto? Que muchas veces echamos la culpa a nuestra corta edad de nuestras malas decisiones. Este joven había sido sacado de su lugar de origen, había sido arrancado, seguramente habrá visto cómo masacraban a la gente ahí en Judá, porque Nabucodonosor era un rey terrorífico, mataba gente, decapitaba, hacía desastre, y él le llevaba en cautiverio. O sea, que tranquilamente, por miedo, hasta por temor, pudo haber aceptado lo que le ofrecía, pero él se negó a contaminarse con las cosas del rey. O sea que esta decisión que toma Daniel trae grandes beneficios sobre su vida. Vamos a ver cuáles fueron los beneficios y las consecuencias de esta decisión que toma Daniel, de no contaminarse aún siendo jovencito con lo que este mundo le ofrecía. Hoy podemos ver y podemos entender lo que sucede en este mundo. Tenemos todo al alcance de la mano. La pastora hablaba del celular recién. A ver, el celular te puede ser de bendición o te puede mandar al mismo infierno. Esa es una gran realidad. Yo se lo enseño a mis hijos. Te puede servir
para aprender muchísimas cosas, como también te puede destrozar, y el diablo lo que usa mucho es para robarte el tiempo con eso. Amén. Pero fíjense, dice que Daniel recibe el favor divino de Dios, la protección, dones espirituales y la posibilidad de influenciar a quienes los rodean. Como sabemos, Dios le guarda la vida a Daniel en el foso de los leones. Como sabemos, Dios le da la interpretación de sueños para que él pueda descifrar los sueños de Nabucodonosor, y los amigos de él, Sadrach, Mesach, Abednego, que fueron influenciados por él a no desviarse del camino de Dios, termina siendo metido al horno de fuego, y sin embargo Dios le guarda la vida. Fíjense las consecuencias positivas que tiene de decidir por Dios, de hacer lo que Dios nos manda, de no contaminarnos con las cosas de este mundo, que día a día el enemigo nos pone enfrente. Día a día hay cosas en tu vida, o sea, hay cosas, cada uno sabe con lo que pelea. Yo personalmente siempre mi pelea fue con la droga y con el alcohol. Cada uno sabe con lo que pelea. Y el enemigo, si a ver, si te gusta la droga y el alcohol, no te va a poner chocolate, va a venir, te va a poner una bolsa de droga o una botella de corrones. Cada uno sabe con lo que pelea. Este jovencito decidió, a ver, siendo tan joven, pasando por todo lo que estaba pasando, guardarse para Dios. Y Dios lo recompensó. Las consecuencias que vinieron sobre su vida fueron tremendamente positivas. Y no creamos que solamente las consecuencias de nuestras decisiones van a afectar el ahora, el hoy, o solamente el mañana. Tienen consecuencias en el presente, en el futuro, y van a tener consecuencias eternas, porque dependiendo de lo que vos hagas con tu vida, lo que vos entregues de tu vida a Dios, vas a recibir de Dios y vas a poder alcanzar a tus seres queridos. Amén. Si uno lee, yo estaba leyendo un poco de Reyes, y el Señor siempre le dice a los reyes que siguieron después de David: por misericordia a mi siervo, gracias a mi siervo. O sea, que lo que hizo David trascendió generaciones. Hasta el mismo Salomón le dijo: mirá, vas a seguir gobernando gracias a tu padre, porque si no ya te hubiera sacado de la tierra. O sea que nuestras decisiones van a afectar nuestras generaciones, no solamente la hora, no solamente en el momento, a nuestra familia. Amén. Perdón. Bueno, seguimos. Hasta acá vimos 3 ejemplos de las consecuencias que vienen sobre nuestra vida cuando tomamos buenas decisiones. Podríamos seguir, hay un montón. Algo que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que entender: que Dios nunca se guardó nada cuando escribió la Biblia. Podemos ver tanto lo bueno como lo malo. Es algo que nosotros hacemos mal, los hijos de Dios. Es tratar de esconder lo malo y mostrar lo bueno. A ver, como dice la pastora muchas veces desde acá arriba: hola, le preguntar a la hermana, ¿cómo anda? Oh, ando re bien. Y vos sabés que está hecha cuerpo o cuero el chabón. Es una gran realidad. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de mostrar lo bueno. Lo malo preferimos. Ya vamos a llegar ahí. Ejemplos de malas decisiones. Primero, yo la puse a Noemí. ¿Quién era Noemí? Era una mujer que vivía en Belén de Judea. Era mujer de Abimelech. Y tenía 2 hijos. Dice que en ese tiempo en Belén de Judea estaba siendo azotada por una gran hambruna. Entonces su marido decide irse de ese lugar. Y ella toma la decisión de acompañar a su marido y de llevar a sus hijos. Y se van a Moab. Dice que estando en Moab, Elimelech, su marido, muere. Con el tiempo sus hijos, Malón y Kelión, se casan con Orfa y con Ruth, pero al tiempo también mueren. Fíjense la decisión que tomó Noemí de seguir a su marido en esta decisión que él había tomado, basándose en el problema y en la circunstancia que estaba pasando en su lugar de origen. La termina perjudicando de una manera catastrófica. Termina viuda y sin hijos, y por ende sin descendencia. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que muchas veces nosotros tomamos decisiones viendo
la circunstancia, el problema, la lucha, la prueba, la adversidad que estamos pasando sin consultarle a Dios. A ver, Noemí creía en Dios, Elimelec también, pero ¿qué pasó? La circunstancia lo desvió, lo sacó de lo verdaderamente importante, que tal vez en ese momento hubiera sido consultarle a Dios. Señor, ¿es tu voluntad que vayamos a Moab? ¿O permanecemos acá, soportamos lo que venga hasta que venga la bendición? Porque después, si seguimos leyendo en Ruth, esto está en Ruth capítulo 1, podemos ver que Noemí termina volviendo a la ciudad, porque la hambruna, o sea, pasó y termina volviendo, pero la mala decisión que tomó ya le trajo las consecuencias catastróficas a su vida, que fue perder a su esposo y perder a sus 2 hijos. Por eso nosotros, los hijos de Dios, siempre tenemos que consultar a Dios antes de tomar decisiones importantes. Y que no sea lo que esté pasando en el momento, ni la adversidad, ni la lucha, ni la circunstancia, ni la prueba, lo que te muevan de tu lugar. Aún si tu marido tomó una decisión, aún si tu mujer tomó una decisión, consúltenla con Dios. No sigamos a nuestra mujer, no sigamos a nuestro marido si antes no nos arrodillamos y clamamos a Dios para ver si es la decisión correcta o no. Porque a veces nos movemos por emoción y después vienen las consecuencias. Porque cada decisión que tomemos va a tener consecuencias. Para bien o para mal. Esta mujer siguió a su marido, terminó sin marido y sin hijos. O sea, que no sea lo que está pasando en tu entorno lo que te mueva a tomar una decisión, sino que sea Dios el que te diga, anda, quédate, móvete. ¿Amén? Por segundo, lo puse a Sansón. Sansón, dice, experimentó severas consecuencias por tomar malas decisiones, especialmente relacionadas a su voto de Nazareo y a sus relaciones con mujeres. Dice, lo que lo llevaron a perder su fuerza, a ser esclavo y eventualmente a su muerte. ¿Por qué lo puse a Sansón? Porque Sansón tenía un propósito tremendo de parte de Dios, pero al mezclarse con las cosas que este mundo te ofrece, pero el agarrar las cosas que te seducen, aunque Dios te las prohíba, te arranca de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Te desvía del camino, te desvía del orden. Como yo le dije, Satanás, el diablo, conoce cuáles son nuestras debilidades. La Biblia enseña que de nuestros propios deseos, de nuestras propias concupiscencias, somos seducidos y atraídos. O sea, el diablo no te va a provocar a vos con lo que me gusta a mí, ni me va a provocar a mí con lo que te gusta a vos. Fíjense que el propósito que tenía Sansón sobre su vida era tremendo, pero lamentablemente al final termina vengándose de derriba el templo filisteo, pero le termina costando la vida. O sea, él muere también en eso y no era lo que Dios tenía planeado para él. Y muchas veces a nosotros nos pasa, nos desviamos tras las cosas que nos gustan, que nos seducen, aún sabiendo que no es la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que cada decisión, dependiente, sin importar la edad que vos tengas, van a tener consecuencias sobre tu vida, para bien o para mal. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos al tercer ejemplo. Este es tremendo. Bueno, como tercero lo puse a Judas Iscariotes. Todos sabemos quién es Judas Iscariote. ¿Cuál fue la consecuencia de la mala decisión de Judas Iscariote? La pérdida de la salvación, el suicidio, se termina quitando la vida. ¿Y por qué lo puse a Judas Iscariote? Porque a veces, teniendo el mejor maestro, podemos tomar malas decisiones. Podemos tomar malas decisiones. Ok, gracias, pastor. No depende del maestro. Muchas veces
echamos la culpa al que tenemos al lado, al líder, o a la líder, o a la pastora en este caso, de nuestras decisiones. No. Para que vos tomes buenas decisiones tenés que entender que tenés que buscar la presencia y la guía divina de Dios. La pastora te puede aconsejar y dar un consejo, pero la decisión siempre va a ser tuya. ¿Qué mejor que buscar la guía de Dios? Judas, pasó años con Jesucristo, lo vio levantar paralíticos, lo vio sanar enfermos, lo vio darle la vista a los ciegos, lo vio hasta levantar muertos. Pero sin embargo la codicia y la avaricia que había en su corazón lo terminan llevando a traicionar a Jesús. Y luego se sentía tan condenado que se termina quitando la vida. Muchas veces, por más que tengamos al mejor maestro al lado, si no aprendemos a escuchar al maestro, si no nos doblegamos ante él y le pedimos su guía y su dirección, vamos a tomar malas decisiones. Yo no puedo culpar a mi esposa por mis decisiones. Yo no puedo culpar a la pastora por mis decisiones. Yo no puedo culpar a ninguno de ustedes por mis decisiones, ni ustedes pueden culparme a mí. Claro que podemos influenciar en otra persona para que tome buenas decisiones. Y claro que muchas veces escuchamos gente que nos desvía de la verdad y las decisiones que tomamos no son las correctas y luego las consecuencias son terribles. Amén, gloria a Dios. Y por cuarto, lo puse a este muchacho Marcelo. Capaz que lo conoce. Marcelo. Porque si hoy yo estoy acá es gracias a la misericordia y al perdón de Dios. Y como yo les decía antes, David, la Biblia registra que es un siervo conforme al corazón de Dios. Y sin embargo él termina adulterando y luego mandando a matar a uno de sus grandes generales como era Urias, el Higita. Fíjense, y la Biblia registra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo dijo, no, vamos a tapar esta parte porque la Biblia la van a leer hasta que yo vuelva por mi iglesia y van a leer que David era un adúltero que mandó a matar a uno de sus generales. No, Dios dijo, escribilo ahí, porque Dios no va a tapar la basura de nadie, sino que la va a sacar para que vos entiendas que Dios no puede ser burlado. Y si vos entendés y te arrepentís y pedís perdón, tu error, mi error, le puede ayudar a otro para que no pase por lo mismo. Para que no tropiece con lo que vos tropezaste. Para que no tropiece con lo que yo tropecé. David tuvo consecuencias catastróficas por este pecado. Podemos ver en la Biblia que luego una de sus hijas es violada. Uno de sus hijos, Absalón, se levanta queriendo quedarse con su reinado. Y luego uno de sus hermanos mata al que había violado al hermano. O sea, vemos como otra vez de la mala decisión de David, las consecuencias sobre su familia vienen. Por eso yo les decía, cuando nosotros tomamos decisiones, no creas que no vas a afectar lo que te rodea, porque es una mentira del diablo. Primero te va a afectar a vos y luego todo lo que rodea. Acá vemos cómo entró el abuso, la violación a la casa de David, la muerte a la casa de David y la rebelión a la casa de David, por una mala decisión, siendo un varón conforme al corazón de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Le hablaba de este muchacho Marcelo que está en el 314 de San Marcelo. Es broma, no lo van a buscar porque es broma. Bueno, yo le cuento lo que Dios me ha enseñado a mí. Dios me venía hablando a mí. Me venía hablando hace un tiempo atrás porque yo tenía cierta costumbre que venía arrastrando, que venía carreando. Y Dios me decía, cortá con esto, basta de esto. Mirá que te puse en un lugar de privilegio, no lo estás cuidando, no lo estás valorando. Mi problema, para que se sepa, porque Dios acá no oculta el pecado de nadie, mi problema era el alcohol. Mi problema era el alcohol, siempre fue el alcohol y la droga. Gracias a Dios de la droga, Dios me hizo libre de un día para otro y jamás la volví a probar. Pero del alcohol sí he tenido tropiezos y caídas y embarradas, y lo reconozco delante de Dios y delante de la iglesia. ¿Por qué? Porque es tiempo que entendamos que no podemos tapar el pecado. Porque lo que a mí me pasó le puede servir a otro que está peleando con lo mismo para que pida ayuda
para que entienda que a veces solo no se puede y que en vez de rodearnos de la gente correcta para tomar buenas decisiones, vamos a buscar ayuda del mundo. Y después terminamos hecho pomada. Dios me venía hablando, me venía diciendo: Marcelo, cortá con la amistad del mundo. Y yo no seguía con la amistad del mundo, compañero de trabajo. Bueno, el día del accidente, el día que yo choco, me había quedado tomando una cerveza con mi compañero. Cuando salgo para venir a mi casa, en la esquina de mi casa, me choca el auto. La chata, me choca la chata. Bueno, después cuando despierto en el hospital, obviamente me dicen: mirá que diste positivo de alcohol. Sinceramente, del accidente no perdí la memoria en el sentido por el golpe de la cabeza, pero bueno, las cosas, los análisis de sangre decían positivo de alcohol. A ver, pues está bien, perdiste la cabeza, pero acá está lo que comprueba que tuviste tomando. A ver, ¿a qué voy yo con esto? Yo esto no lo digo para gloriarme ni glorificarme, ni mucho menos, porque Dios me venía hablando. Pero uno es testarudo, uno es duro, y dice: no, total, ¿qué me va a hacer? ¿Una cerveza? ¿Qué me va a hacer? No, que me decía: no lo quiero en tu vida. Las amistades no las quiero en tu vida. Te puse en un lugar de privilegio, no lo estás cuidando, no lo estás valorando, cortá con esto, cortá con aquello, cortá con lo otro. Y uno a veces cree que es vivo, pero ¿saben qué? Dios no puede ser burlado. Tal vez les cuentas tus pecados a quien vos quieras, pero Dios no puede ser burlado. Tal vez yo me tomaba la cerveza por ahí, llegaba a mi casa y no pasa nada. Pero Dios no puede ser burlado. Tal vez seas vos el que estás peleando con un pecado oculto. Y Dios quiere que entienda que Él no puede ser burlado. Pero Él te da la oportunidad de que vos reconozcas tu error, tu pecado y pidas ayuda. Porque Él no quiere llegar a esto. Yo cuando me pasó esto decía no, pero Dios permitió esto. Y después llorando, cuando ya bajó un poco todo, que ya me tranquilicé, Dios me dijo: yo no permití nada. El pecado en tu vida, la desobediencia en tu vida fue lo que trajo las consecuencias sobre tu vida. A veces decimos: no, Dios lo permitió. No. A ver, Dios permite que vos pases pruebas cuando estás en su voluntad y en obediencia. Ahí Dios permite, como permitió con Job. Él permitió que Satanás le toque su familia, su casa, todo lo que tenía. Pero ¿qué le dice Dios a Job? Dios a Satanás. Le dice: ¿has visto a mi siervo Job, varón íntegro e intachable? O sea, Él permitió que Satanás toque su vida, pero este varón estaba en obediencia. Después de los que conocemos, sabemos que es bendecido de una manera tremenda al final Job, porque él permanece fiel a Dios. Pero Él lo permitió. Y otra cosa es abrirle la puerta a Satanás, el diablo, a través del pecado. Dios no permite, Dios te guarda de que el diablo no te mate. La misericordia, la piedad de Dios obra sobre nuestras vidas de una manera tremenda. ¿Sabe cuáles fueron las consecuencias de mi desobediencia y de mi pecado? Fractura de cráneo, fractura maxilar, fractura orbital, fractura de tabique y, para colmo, el lunes me hice una placa a la costilla, 2 costillas quebradas también. Por la misericordia de Dios estoy vivo y puedo contar que Dios me ha salvado, aun siendo yo merecedor de su ira y de su juicio por pecado y desobediencia. Dios no puede ser burlado. Él te da la oportunidad, una, otra y otra. Sería yo mentiroso si dijera que Dios no me habló. Mentira, Dios me habló de una y de otra manera, pero yo seguía en lo mío. Lamentablemente, las consecuencias de las decisiones vienen y van a venir sobre tu vida, como vinieron sobre la mía. Ojalá que estés tomando decisiones acertadas que traigan la bendición sobre tu vida y no el juicio de Dios. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y no va a tomar por justo al culpable. Dios es bueno, Dios es santo. Bendito es el nombre de Jesús. Estando yo en terapia intensiva un día, me desperté como a las 3 de la mañana y en ese lugar podía sentir como la gente lloraba, sufría, o por ahí cuando metían a uno recién accidentado,
Se escuchaba que pedía ayuda, que pedía por favor que le calmen el dolor y demás, hasta que lo anestesiaban, lo dormían, no sé lo que le hacían porque yo no los veía, pero yo escuchaba la queja, el sufrimiento y el dolor de la gente. Y en uno de esos momentos siento la voz de Dios, no audible, pero en mi espíritu, que me dice: pudo haber sido peor, pudiste haber despertado donde el gusano no muere y donde el lloro y el crujir de dientes para siempre. ¿Saben que la verdad que yo quería conocer a Dios, pero en ese momento creo que quería simplemente, no sé, no sabía si desaparecer o... Lo único que me quedó para decirle: Señor, perdóname, y llorar en su presencia como una criatura. Y Dios, con su amor y su misericordia, me habló y me dijo: esta gente, muchos de ellos también no tengan la oportunidad que voy a tener. Muchos de ellos, después veía a uno que lo pasaban todo tapado, y digo: ay, santo de gloria. Y nosotros perdiendo el tiempo tras las cosas que creemos importantes, y nosotros perdiendo el tiempo tras las cosas de este mundo, la basura que el diablo te ofrece. Yo le cuento esto para que a usted no le pase, hermano. A mí me pasó por desobediente, por pecador, que a vos no te pase lo mismo que a mí me pasó. Dios nunca va a tapar el pecado ni la mugre de nadie, sino que la va a poner para que, a ver, cuando Dios te confronta y cuando Dios me hizo sentir el dolor que Él sentía en su corazón por las almas que se van al infierno, yo dije: Señor, perdóname. Me confrontó con mi realidad, diciendo: a ver, vos estás por ahí, la gente se muere, se va al infierno. Yo te escogí con un propósito. Dios no quiere ni siquiera que seamos perfectos, sino que seamos sinceros, decirle: Señor, esta es mi debilidad, este es mi problema, ayúdame. Dios quiere hombres y mujeres que se dobleguen ante Él para poder usarlo para su gloria y para su honra. Amén. Esas son las consecuencias de las malas decisiones mías, ¿no? Y podemos ver y podemos seguir hablando, si queremos, un largo rato de las consecuencias de los que están en la Biblia, que han sido buenas y que han sido malas, porque Dios nunca escondió ni tapó nada, sino que lo mostró y lo reveló para que nosotros, sus hijos, aprendamos de sus errores y no nos pase. Pero somos tan duros a veces, tan religiosos, que queremos mostrar lo mejor. El pecado ahí atrás, que no se vea. No, yo estoy bien, no, gracias a Dios. Estoy todos los días allá arriba, 6 horas, bajo un rato, tomo mate y subo de nuevo. ¡Mentira! Si pasé 15 minutos por la oración, es mucho. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno. Otra de las cosas que tenemos que entender es que algo que trae consecuencias sobre nuestras vidas también, que es algo de lo que Dios hablaba a mí fuertemente, es la guerra espiritual en la que estamos. Muchas veces subestimamos esa palabra cuando se dice de este lugar: la pastora o los hermanos que le han tocado predicar, estamos en guerra, pero no le damos la importancia que tiene esa palabra. Vamos a ver el significado de guerra. A ver. Guerra, conflicto armado entre 2 o más grupos humanos, empleando tácticas y estrategias de todo tipo para imponerse al otro. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que estamos en guerra, pero muchas veces no le damos la importancia que esa palabra representa. Yo hoy quiero hablar un poquito de este tema porque Dios a mí también me hizo hincapié en esto, que nosotros no se nos abre la cabeza a la realidad. Antes, ¿cómo se daba la guerra? En un ambiente físico, a través de espada, de lanza, de cuchillos, de flechas, con arcos, con escudos, a caballo, con carros. Seguramente en los campos de guerra se habrá podido escuchar los gritos de dolor, de sufrimiento, el llanto de la gente, el grito de ayuda. Solo los que han pasado por ese lugar pueden entender. Hoy estamos en estos tiempos, la guerra no se da en un ambiente natural, pero sí espiritual. Pero las consecuencias que había en ese momento también las sabe hoy. A ver, esa gente no podía presentarse al campo, esa gente no podía presentarse al campo de batalla de cualquier manera, porque seguramente no iban a durar ni un minuto.
ni un segundo. Era gente que se entrenaba, se preparaba, se capacitaba para la batalla, para dar lo mejor de ellos. No se podían descuidar, no podían dejar el entrenamiento, porque su vida dependía de su entrenamiento, dependía de su estado, dependía de ellos. Y hoy nosotros llevamos la guerra adelante en un ambiente espiritual, pero como es espiritual y no vemos que salen los hermanos gritando, desagrados, con una pierna menos, sin una oreja, ni falta un ojo, no le damos la importancia que a esto le corresponde. Dice la palabra de Dios en Mateo 18:18, porque lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Quién dijo esto? Jesús. Podemos ver en este versículo bíblico que lo que vos hagas en la guerra espiritual va a tener repercusión en el mundo natural. Si bien antes la guerra era física y vos lo podías ver con tus ojos, y también no lo veas, pero lo que vos hagas espiritualmente va a tener repercusión en el mundo natural. Jesús dijo, a ver, lo que aten en la tierra yo lo voy a atar en el cielo, lo que desaten en la tierra yo lo voy a desatar en el cielo. ¿Qué dijo Jesús? Yo le doy el poder de hollar serpientes y escorpiones, le echa fuera demonios. Pero la iglesia muchas veces no lo hace, y esto va a tener consecuencias. A ver, la pastora puede orar por todos nosotros, pero a nosotros nos corresponde, a cada uno de los hombres que tenemos los juegos, las mujeres que están solas, pelar por nuestros hijos, atalayar, interceder cada día por ellos, presentar batalla, porque el enemigo no duerme. Porque el enemigo no duerme, día y noche está buscando la forma de arrastrar tus seres amados a vivir como este mundo vive, a alejarlos de Dios, a apartarlos de su presencia, a arrastrarlos al infierno si es posible. Pero nosotros dormimos en los laureles muchas veces, no entendemos el concepto de la palabra guerra, como ya no es natural, como ya no hay sangre, no hay grito, no hay dolor, no le damos la importancia que esto merece. Cuando vos te levantás en oración, cuando vos clamás y Señor, ata todo espíritu, todo demonio inmundo que se levanta contra mi iglesia, ¿vos creés que eso queda ahí? No, te equivocaste. Dios toma tu palabra y lo ata. Y lo que se quiere levantar contra tu familia no puede. Porque hay una persona que está orando, clamando, intercediendo. Por eso Dios necesita que entendamos el concepto de la palabra guerra y que dejemos de creer que es que venimos acá a gritar y chao, nos vamos a la casa y listo. Gritamos rápido. No. Estás totalmente equivocado. Estás totalmente equivocado. Cuando ves, Señor, he hecho todo demonio, todo espíritu inmundo de mi casa, de mi familia. ¿Vos crees que Dios no toma eso? Claro que lo toma. Claro que lo toma. Él te dio la potestad, los demonios tienen que sujetarse e irse. Pero a veces como estamos, vamos a leer Reyes, Reyes capítulo 20, versículos 39 y 40. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cuando pasaba el rey, el profeta le gritó: este servidor de su majestad entró en los más reñidos de la batalla. Allí alguien se me presentó con un prisionero y me dijo: hazte cargo de este hombre. Si se te escapa, pagarás su vida con la tuya o con 3.000 monedas de plata. Mientras este servidor, escuche cómo estaba el servidor, mientras este servidor de su majestad estaba ocupado en otras cosas, el hombre se escapó. Esa es tu sentencia, respondió el rey de Israel. Tú mismo has tomado la decisión. ¿Qué le competía a este varón? Cuidar a ese hombre. Dios no le dijo: ocupate de matar a todos los enemigos, ocupate de darle agua a cada guerrero, ocupate de curar cada herida. No, Dios le dijo que se ocupara de ese hombre, que de ese hombre dependía su vida. ¿De qué está hablando? De nuestro viejo hombre, de nuestra vieja vida.
Cuando el viejo hombre que hay en nosotros, que según Pablo es el que está viciado conforme a los deseos y placeres de este mundo, se escapa, hace desastre. Cuando no nos sometemos a través de la oración, de la búsqueda de Dios, cuando no le pedimos a Dios que sea Dios quien consuma todo deseo de la carne, todo deseo del viejo hombre de querer salir y hacer un desastre, lamentablemente pasa. Por eso Dios nos enseña que debemos de guardar, de someter a esa vieja vida, a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, porque también estamos hablando de la vieja vida, de la pasada manera de vivir. Dios nos habla de eso. De eso depende nuestra vida. De eso depende nuestra vida, de que cada día podamos someternos a Dios en oración para que Dios tome control, dominio, autoridad de nosotros. Señor, tomar control de mi vida. Señor, guíame en cada decisión. Señor, dame fuerza para soportar, para resistir las tentaciones, los placeres, los deleites que este mundo cada día te pone adelante. Señor, ayúdame con mi debilidad. Señor, ayúdame con mi pecado. Este es mi pecado. Este es mi pecado. Dios no quiere que lo tapes, Dios no quiere que lo ocultes. Busca una persona dentro de la congregación que vos veas llenos del Espíritu Santo de Dios y pedí ayuda. No te quedes solo, porque Dios me ha dado la posibilidad de poder contar esto, pero yo no pude, como Él me dijo, pude haber despertado en otro lugar, como diciéndome, mira, si vos te morías hoy, te ibas al infierno. Así de sencillo. Porque me dijo, pudiste haber despertado en donde el gusano no muere, en donde el lloro y el crujir de dientes para siempre, en donde el aire no para. Oh, Mayanda, Randa, Niasúa, Padre de la gloria, tú eres santo. Ahora vamos a ver un video que tal vez le va a parecer medio crudo, medio violento, pero que es necesario para que la iglesia de Dios entienda lo que es una guerra. Y después vamos a estar retomando un poquito. Ojo con los chicos, que es medio crudo, no sale un poco de sangre, por favor. Ponerlo de cero. Presten atención que después vamos a estar hablando un poquito. Presten atención cómo se llevaba adelante la batalla.
Gloria a Dios. Dios es bueno. Imagínense en esta última parte donde este guerrero venía peleando y matando a sus enemigos. Él detrás sabía que contaba con un ejército de valientes que lo respaldaba. Cada uno de los enemigos que se le escapaba a él, había otro atrás que se hacía cargo. Lamentablemente muchas veces en el ambiente espiritual no pasa. Yo he estado en ese lugar cuando la pastora dice, oren, por favor, me imagino a la pastora masacrando, atando demonios, todo, y nosotros atrás mirando así. Fíjense cómo se da una guerra. Imagínense en el ambiente espiritual esto. La pastora atando demonios, rompiendo fortaleza, echando fuera demonios, deshaciendo obras de maldad. Y todo lo que ustedes se imaginan, y todos los demonios que andan por ahí nosotros atrás, paspando mosca ahí en la nuestra. La pastora por nosotros está reentrenada. Yo me imagino que esta gente se nota que está muy bien entrenada por lo físico que tiene. Yo le decía a Fabio hoy, yo me imagino en la mente espiritual con una panza así. Porque es así, hermano. A ver, esta gente se entrenaba físicamente para ser uno de los mejores guerreros. Nosotros tenemos que entender que en lo espiritual, si no estamos entrenados, no vamos a servir para ser de apoyo. El primero de esos que pasa nos liquida a nosotros y atrás. Así que está la pastora orando, intercediendo, clamando por todo, porque el primero que pasa para atrás nos lincha. Señor amado, yo estoy orando para ponerme en forma porque Dios me libre y me guarde. ¿Por qué quería mostrarles yo este video? Tal vez le haya parecido un poco rudo, pero era necesario para que se entienda. Otra vez, cuando nombres la palabra guerra, te vas a dar cuenta de lo que están hablando. Porque a veces no se entiende o no se le da la importancia que merece la palabra guerra. Creemos que es, la guerra era antes, ahora ya no. Antes se daba de esa manera. Así como antes había, tu vida dependía de lo entrenado que vos estabas, de lo capacitado que vos estabas para enfrentar al enemigo o para defenderte. Hoy también. Tal vez no sean consecuencias nefastas en el momento, en la hora, pero cuando el enemigo gana terreno en el ambiente espiritual, va a ganar terreno en el ambiente natural. En tu matrimonio, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu propia vida. Cuando no sometemos nuestra vida a Dios, el enemigo gana terreno, va conquistando esas áreas de nuestra vida y nos va llevando a la vieja vida. ¿De qué manera? A ver, vos me decís, bueno, listo, pero a ver, ¿de qué manera puedo ser uno de esos guerreros? Si vamos a la Biblia, Dios habla de los valientes de David. ¿Quiénes eran los valientes de David? Vos decís, pero a ver, para llegar a ese físico sí va a tener que orar bastante. Vamos a tener que orar bastante. Pero la Biblia registra y habla de los valientes de David. ¿Quiénes eran los valientes de David? No era gente entrenada, no era gente capacitada para la guerra, pero sí terminaron siendo tremendos guerreros para la gloria y honra de Dios. Dice que la Biblia, que cuando David estaba en la cueva de Adulam, porque Saúl lo perseguía para matarlo, allí el Señor le mandó un montón de hermanitos que eran lo peor de lo peor que había por ahí. Y luego a esa gente que seguramente era borracha, era drogadicta, era delincuente, era violento, era mujería. Solo Dios sabe lo que eran. Dios los transforma en un ejército de guerreros. Es lo que Dios quiere levantar en este tiempo. Un ejército que entienda que cuando ora, que cuando intercede, que cuando clama, que cuando hace guerra espiritual, Dios toma lo que nosotros oramos, clamamos, lo que hacemos en esta tierra, y luego va a tener repercusión en este mundo. Por eso tenemos que entender que muchas veces cuando las consecuencias llegan a tu casa o llegan a tu familia, no es por casualidad, es porque hay áreas que descuidamos, es porque hay áreas por las que dejamos de orar, que el enemigo, como vemos, gana terreno, gana ventaja, y si puede matarte, te va a matar. Esa es una gran realidad.
Vamos a leer la Biblia, vamos a leer Filipenses 4:13 y vamos a leer, primero vamos a Zacarías, porque tal vez vos me digas, no, pero esto no, yo no lo voy a lograr. Fíjense lo que dice Zacarías 4:6, dice: así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Hay una forma de que lleguemos a ser esos guerreros que Dios quiere? Sí. Llenándonos de Dios, llenándonos de su Espíritu Santo. ¿Hay manera de tomar buenas decisiones? Claro que sí. Buscando la guía de Dios, buscando la dirección de Dios, estudiando su palabra, pidiendo consejo a los que vemos que están llenos de Dios y consagrados a Dios. Dice la palabra de Dios en, vamos a ir, Filipenses 4:13, dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces buscamos en el lugar equivocado la fuerza que necesitamos para vencer. La buscamos en el lugar equivocado, por eso después sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Como te decía hoy, a mí me tocó estar de ese lado y mostrar que estaba todo bien cuando no era así. Tal vez te toque hoy a vos aparentar. Hay muchos que están bien arregladitos, que ya estoy dudando, pero señora más. Tal vez Dios te está dando la oportunidad, antes de que venga con juicio y justicia, para que pidas perdón, para que te arrepientas. No tenés que decírmelo a mí, no tenés que confesármelo a mí, decirle: Señor, esta es mi debilidad, este es mi pecado, ayúdame. Señor, no quiero sufrir las consecuencias de mi pecado. Te pido ayuda, te pido fuerzas. Dios te va a ayudar. La Biblia enseña que no es con sus fuerzas, que no es con nuestra fuerza, sino con su Espíritu Santo. Amén. O sea que hoy lo que Dios quiere que entendamos es esto. Primeramente, ajustar esa tuerca de consecuencias por malas decisiones. Si vos buscás la guía de Dios antes de cada decisión, si vos buscás la dirección de Dios antes de cada decisión, yo te puedo asegurar que las consecuencias sobre tu vida van a ser de bendición. Van a ser para prosperar tu vida, tu hogar, tu familia, el ambiente en donde te muevas. Pero si vos tomás decisión basado tal vez en la circunstancia, en el problema, o seguís la decisión que tomó tal o cual sin consultarle a Dios, y ese es el deseo de Dios, pueden venir graves consecuencias sobre tu vida. Entonces busquemos la dirección y la guía de Dios antes de tomar cada decisión. Si estamos haciendo mal las cosas, reconozcamos nuestro pecado delante de Dios, pidamos perdón, pidamos ayuda si así tenemos que hacerlo. Y entendamos de una vez por todas que estamos en una guerra y que esta guerra espiritual también tiene repercusión sobre el ambiente natural. Dios ha dado la autoridad a la iglesia. Dios te ha dado la autoridad para echar fuera demonios, para hollar serpientes, para hollar escorpiones. Dios te dice: mira, si vos hasta esto que está perturbando tu casa no se mueve más. Si vos desatás esto que ha atado la bendición en tu vida, yo la desato. Recordemos que siempre Dios va a orar en personas que están en obediencia y haciendo su voluntad. Esto no significa que seamos perfectos, porque podemos cometer errores, pero que sí, cada día busquemos la guía y la dirección de Dios, para que Él nos guíe y nos dé la sabiduría para movernos en este mundo. Amén. Espero que hayan entendido y los animo a que antes de cada decisión busquen la guía de Dios. Que entendamos que estamos en una guerra espiritual y que no es por nuestras fuerzas que vamos a vencer. La salida es llenarnos de Dios, llenarnos de su Espíritu Santo. Y las consecuencias, para que las consecuencias que vengan sobre nuestra vida sean de bendición, tenemos que buscar la guía de Dios. Y Él nos va a saber guiar y nos va a saber hacer entender, por más que seamos nuevitos en la iglesia, cuál es la mejor decisión para nuestra vida
para nuestro hogar y para nuestra familia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, te damos gracias. Gracias porque tú nos hablas, porque tú nos enseñas, Señor amado, a través de tu palabra, porque tú quieres capacitarnos, Señor amado, levantarnos como un ejército, mi Dios y mi Rey, y que entendamos, Padre Santo amado, que tú estás ahí para respaldarnos cada vez que nos metemos en guerra, mi Dios y mi Rey, y que entendamos, Padre, que debemos de buscar tu dirección para tomar, Señor amado, las decisiones que tengamos que tomar, mi Dios y mi Rey, para no errarle al blanco, mi Dios, para no equivocarnos, Padre Santo de la gloria. Te damos gracias, Señor amado, en este día. Te alabamos, te honramos y te bendecimos, Padre, y oramos para que esta palabra cobre vida en nuestra vida y podamos ponerla por obra, mi Dios y mi Rey. Oramos, Padre de la gloria, para que tú nos fortalezcas a vencer cada debilidad, para que nos fortalezcas y nos des las fuerzas para vencer cada debilidad de nuestra vida, cada tentación, Padre Santo de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor amado, guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, Señor amado. Obra de una manera especial en ellos, Padre Santo de la gloria. Que aquellos que están pasando por momentos difíciles, por momentos duros, Padre de la gloria, aún aquellos que están peleando, Señor amado, con esos pecados ocultos, puedan pedir ayuda, Padre Santo de la gloria, y que no se sientan avergonzados, mi Dios y mi Rey, porque tu palabra nos enseña, Señor, que tú no haces acepción de personas y que cuando tú perdonas, Padre, te olvidas de los pecados, mi Dios y mi Rey. Te bendecimos, Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Películas de guerra más seguido. Ahora no nos van a mandar un soldado con una espada, le mandan un dron con una bomba. Pero es para despertarnos, amén. Todas las decisiones que nosotros tomemos van a repercutir en tu vida personal, en tu familia, en tu casa, en tu economía. Y una cosa sí quiero decirle que me mostraba el Espíritu Santo en esta mañana. Cuando a veces hay hogares en donde algunos están con el Señor y otros no. Y aquel que no está con el Señor en su hogar, ya es una entrada demoníaca a la casa. Entonces usted va a tener que empezar a orar para atar toda potestad que opera en esa persona que no está con Cristo. Porque o somos de Él o estamos fuera de Él. Amén. Y entendemos que cuando no estamos con el Señor, ¿qué teníamos nosotros cuando veníamos? Nuestra casa, ¿cómo estaba? Llena de demonios. Es así. Entonces, entendamos con claridad, porque una de las cosas, el enemigo más grande que tiene la iglesia del Señor, son los sentimientos. Y eso me preocupa mucho, porque por los sentimientos bajan la guardia y no saben cerrar las puertas que abren los demonios a través del pecado de sus hijos, de sus hijas, de su esposo, de su esposa, no sé de quién, de un familiar. Pero una persona que es inconversa tiene una entrada directa, es una puerta abierta a los demonios. Por eso es tan importante poder orar, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Y no, pero es mi hijito amado, mi hijita amada. Será todo tu amado, pero si no está con Cristo, está cargando con bichos, hermano, está cargando con demonios. Qué exagerada esa pastora. Lo dice la Biblia. ¿Me entiende usted? Entonces, seamos sabios, apliquemos prudencia espiritual en nuestra vida. ¿Entiende? Porque si no, usted va a tener puertas abiertas permanentemente y va a tener guerra continua y inestabilidad en el hogar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Todos los días ponernos a orar, como decía Marcelo, hacer guerra espiritual. Señor, yo ato los demonios que operan en mi hija, en mi hijo, o esposo o esposa, o quien sea que viva con vos. Yo ato esa potestad en el nombre de Jesús, para que los inactivos, Señor, o esa persona cuando va a entrar a la casa que viene del trabajo, ya sabe que está sin el Señor, entonces viene con el ejército, pero el ejército de Satanás viene atrás, no viene solo.
Entonces, Señor, yo ato toda potestad que opera en esta persona en el nombre de Jesús. Quiero decirle que no es nuestra autoridad ni nuestro poder, sino la autoridad que Dios nos ha delegado por medio de su palabra. Si somos hijos de Dios, tenemos autoridad para echar fuera demonios. Entonces empiece a usar, sálgase de la pasividad, porque si no usted va a ser un derrotado, hablando de un Dios de victoria. Y esto se debe terminar, hermanos. Y aquel que está con un poco ni chicha ni limonada, ¿no? Decían en la antigüedad, era la chicha. Ni la chicha ni la limonada. Decídase con quién quiere estar y en qué camino quiere estar, mi hermano. Porque no estamos jugando, estamos en los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos, a muchos Satanás lo quiere eliminar, sacarlos de la tierra literalmente. Él no está jugando a ser diablo, es asesino por naturaleza. Va a decir que esta pastora no me habla de prosperidad, de bendición y de milagros. Te voy a hablar que los milagros suceden bajo la santidad, no bajo el pecado. Que los milagros suceden cuando hay un corazón arrepentido. Que una casa está guardada y está bajo la fortaleza de nuestro Rey cuando levantamos vallado en oración. ¿Me entiende? Y si sus hijos están vivos serán por sus oraciones. Por más que estén en el mundo, Dios se los guardará. Pero no sea pasivo espiritual o pasiva espiritual, mi hermana y mi hermano. Porque es tiempo de que despertemos del sueño. La iglesia está adormecida y es gravísimo esto. Gravísimo. Pero sabe una cosa, es como decía Marcelo, el Señor le dijo, yo no vine a hacerte el mal. Vos descuidaste, dejaste una puerta abierta y el enemigo te quiso liquidar, lo quiso borrar del mapa. Entonces, mis hermanos, Él vino para matar, robar y destruir, dice su palabra, ¿sí o no? Por favor, los matrimonios pónganse de acuerdo en oración. Si hay un desacuerdo en el matrimonio, arréglenlo hablando en su habitación y pónganse de acuerdo. Y únanse en un yugo igual, no desigual. Porque cuando un matrimonio no está bien, una mujer puede ser mala influencia para ese varón, como ese varón para esa mujer. Tengan cuidado, por favor. Las influencias de los hijos sobre los padres pueden ser muy malas también, cuando alguno está torcido. Entonces usted no se va a guiar por los sentimientos, sino por el discernimiento de espíritu. Y usted no dejará de amar a nadie, porque a nosotros Dios nos mandó a amar al pecador y a amar como Él vino a salvar al mundo, no a perderlo. Amén. Pero me voy a cuidar de lo que porta esa persona que vive a espaldas a Dios. ¿Y qué voy a hacer? Voy a atar las potestades que quieren venir a perjudicar mi casa, mi economía, el ministerio y todo lo que Dios me ha dado. Y también discierna. Los tiempos que vivimos son muy peligrosos. Discierna, porque hoy el diablo cambió estrategia. Antes eran sanguíneas las luchas. ¿Saben que murieron 1,5 millones de jóvenes en Ucrania? Murieron más de 60, 70.000 personas en las guerras del Medio Oriente. Ya están pasando, ya creo que ya pasaron los 100.000. Ahora se está hablando de una guerra que ya está llegando a lo nuclear, porque ya se empezaron a mover las bombas nucleares. Rusia empezó a mover las bombas nucleares. ¿Saben que en un abrir y cerrar de ojos morirán millones? Entonces nosotros no podemos estar adormecidos. Bueno, voy a ver si tengo ganas de abrir la boca y a ver si digo amén. Te van a comer los ratones, hermano. Es tiempo de despertar y que cuide su vida espiritual. Yo tengo una gran preocupación por la iglesia. Y esto lo hablaba con Dios. Lo vengo hablando con Él. Le digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? No sé más qué hacer. Y yo sé que el ministerio lo sostiene la obra milagrosa de Dios, no María Cristina Delgado. ¿Entiende? Pero la maldad que se ha multiplicado, se ha metido dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Se ha multiplicado la maldad. Entonces, siga el bien, siga la palabra. Si está en pecado, renuncie delante de Dios cada día. Esto me molesta.
molesta, aquello me molesta, sáquese la basura de su vida. Hermano, yo cada día me miro en la presencia de Dios para limpiarme primero yo, para hablar primero con mi santo. Porque dice el Señor, como dijo Marcelo, y es así, las pruebas no vienen cuando vos estás en la voluntad de Dios, la prueba te santifica más, porque eso dice el Señor, aquel que es santo, santifíquese más todavía. Porque a mí me puede venir una prueba por vivir bajo su voluntad, y el Espíritu Santo te dará la victoria si estás en su voluntad. En cada prueba que te venga. Ahora, una prueba por el pecado no te la manda Dios. Satanás te quiere liquidar, literal. Pero si Dios quiere cambiar un área de tu vida en la que vos todavía estás ahí, idolatrando, hijos, hijas, mamá, papá, dinero, yo no sé, posesión, ministerio, yo no sé lo que es tu ídolo. Y Dios te dice, hijo, hija, estás en mi voluntad, pero hay algo que tengo que hacerte crecer un área, entonces te la voy a romper. Pero no está hablando del pecado, está hablando de santificarnos más todavía. Ahora, que te rompa algo por el pecado debe ser terrible, hermanos. Amén. Yo cuando digo que Dios me quebró el tobillo fue para que parara un poco porque vivía corriendo. Y el Señor me dijo, te quería tener quieta conmigo porque tengo que hablarte para el ministerio. ¿En qué te querrá parar el Señor si ya no tenés tiempo para Él? Estás demasiado ocupado. Y uno dirá, pero yo no estoy en pecado, no estoy haciendo nada grave. Yo tampoco estaba en pecado, de que yo sentía que estaba haciendo nada grave, pero Dios me decía, para. Él sabe cómo frenarte, no te haga ningún problema, y eso te lo digo por experiencia. Ahora, las consecuencias del pecado son nefastas, porque yo antes de conocer a Cristo, lo único que tenía en mi mente era pegarme un tiro en la cabeza. Hoy hay hermanos en Cristo, pastores que se cuelgan por causa de haber caído en el pecado, porque la carne les ganó, Satanás le ganó la batalla. Acá están cayendo no solamente el pueblo, sino siervos y siervas de Dios, que un día han predicado a Cristo y han gustado de la unción de Dios, pero luego se apartaron detrás de las cosas de este mundo. Mis queridos, el Señor viene pronto. Cuide su salvación, más que nada, y empiece a discernir. Y recuerde esto, la puerta del pecado que usted deja abierta es una entrada de demonios que van a tener que cerrar para que no se perjudique toda su familia, toda su casa, toda su economía, todos sus planes y proyectos que Dios tiene con usted. No es así nomás las cosas del reino. Estamos en guerra, lo mostró hoy, ¿no? Estamos en guerra. Es una guerra feroz. Es por la vida o la muerte. Así que despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice su palabra. Amén. Mis hermanos queridos, empiecen a orar todos los días, a leer la palabra. Si usted no conoce a Dios, va a tener que leer la palabra. Orar por ella. Y estar todos los días delante del trono y santificarse. Usted va a tener la esencia de Dios si usted está cerca de Dios. Porque según su esencia y según su perfume va a ser conforme a lo que usted esté buscando. Y ya no va a tener olor a pecado nauseabundo, sino olor al perfume del reino de Dios. Búsquelo a Dios. Porque ese tiempo, yo tengo una gran preocupación por la iglesia. ¿Saben qué? Son 30 años bregando, orando, buscando el rostro de Dios y a veces sin fuerza, porque esto es de gloria de Dios, no mía. Yo no hubiese podido sostener 30 años en ministerio. Jamás lo hubiese podido sostener. Nunca. Pero a Dios le plació y yo le obedecí. Y la obediencia me sostuvo en todas mis debilidades cuando sentía que me caía y que me desmayaba. Muchas veces te vas a sentir así,
entre la crítica, la maldad, la traición, el abandono y cuántas cosas más que pueden llegar a ser. Porque el carnal mata lo espiritual. Hoy en día, la iglesia de Lea persigue a la Raquel para matarla. La iglesia carnal persigue al espiritual para eliminarla. Cuidado con quién te juntás. O te edifica espiritualmente o te derriba. ¿Entendieron? Gloria a Dios. Vamos a orar. Y ya vamos a casa. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor, vamos delante de tu trono para darte las gracias, Dios de la gloria, por esta palabra. Para darte las gracias, Padre de la gloria. Este es tu pueblo, amado mío, el que tú has lavado con tu preciosa sangre, en la que tú nos dices por tu palabra que rendiremos cuenta, Señor, los pastores, de lo que tú nos das, Señor, en cada iglesia. Con temor y temblor hemos llevado esta obra delante, mi Rey, y tú lo sabes. Con poca fuerza, sin poca fuerza, como sea, entre vientos y tempestades, entre traiciones y engaños, entre maldades, Señor de la gloria, tú lo has sostenido, Señor. Tú has permanecido fiel, Padre de la gloria. Tú estás buscando hombres y mujeres que sean fieles a ti, Señor. Obedientes, porque la obediencia te sostendrá en el tiempo de la prueba. La obediencia a la tempestad te sostendrá. Oh, es necesario que ponga tus dos pies sobre la roca viva. Y verás que ni las tormentas, ni ninguna circunstancia terrible de este mundo moverá tu vida del reino. Es necesario que te pongas en obediencia, que corras por tu vida. Yo no sé lo que te distrae o lo que te saca, no sé lo que te desanima, no sé qué amistades te rodean, no sé quiénes te hablan mal de las cosas del reino, pero es tiempo de volvernos a Dios de todo corazón. El Señor nos ha llamado a volvernos de todo corazón a Él. Yo no sé qué te distrae en tu vida espiritual, pero empezá a levantarte como una atalaya para defender tu casa, tu familia, para defender y honrar a Dios en todo lo que te ha dado. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor amado, levanta a cada mujer y cada varón como guerreros, que en vez de pelearse entre ellos y hablar lo que no conviene, puedan elevar oración, Señor amado, al cielo y deshacer las obras del infierno, los planes del diablo, Señor amado, que están operando en contra de las iglesias, en contra de los hogares y de la familia. En esta tarde, Padre de la gloria, unge con autoridad divina, Señor, a cada hermano y a cada hermana. Señor de la gloria, aquellos que estaban dormidos, despiértalos. En el nombre de Jesús de Nazaret, aún en sueños, revélate a sus vidas, Padre Santo. Porque tú conoces los que corren peligro. Tú conoces, mi Señor, aquellos que están descuidados en la oración. Pero, Señor, tú nos estás llamando a la guerra. Tú nos estás llamando, Señor, a tener, Padre de la gloria, la armadura de la fe. Mi Santo de la gloria, revístenos de ti, Padre Santo. Fortalece la vida de cada hermano y cada hermana en esta hora. Guardan en sus hogares. Y toda actividad que vean negativa, mala sobre sus vidas, puedan entender que hay una actividad demoníaca, Señor. Cerramos toda puerta de los demonios que entran en los hogares cristianos. Cerramos toda potestad del infierno que entra en el comedor, en la copa de leche. Cerramos, Padre de la gloria, toda obra perversa que entra en la hora de arroyito. Dios de la gloria, todo aquello que se toca, se pisa y se habla dentro del reino, o contamina o libera, o bendice o maldice. Por eso saca las manos inmundas, Señor, que quieren parar tu obra, que quieren parar
porquerías, con sus maldades. Padre de la gloria, deténlos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Cada hogar sea cubierto bajo la sangre del Cordero. Paralizo toda entrada demoníaca en los hogares. Padre Santo, dale una nueva unción y una nueva fuerza a tu pueblo. Revístelos de autoridad. Muéstrale que no es por nuestra fuerza, sino por tu Santo Espíritu. Empiezas a revestirlos en esta hora. Padre Dios de la gloria, no tengo nada para darle, pero tú lo tienes todo, mi Rey amado. Empieza a derramar de tu unción sobre la iglesia, a quebrar las potestades del infierno que dominan la mente ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, mira que hay hogares que están siendo dominados por los demonios. En el nombre de Jesús, matrimonios, Señor, que están mal, que están divididos. Padre de la gloria, los hijos que están perdidos, pero rompo toda cadena diabólica, rompemos toda cadena de maldad en esta hora. Rompemos toda enfermedad sobre los cuerpos, rompemos con todo espíritu de accidente y de muerte. Quebramos tu poder ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Santo de la gloria. Empieza a levantar cada varón y cada mujer. Empieza a revestirlo como un guerrero y una guerrera, Padre. Primero para su casa, su familia, su trabajo, su economía, su bienestar y el bienestar del cuerpo de Cristo. Padre de la gloria, te bendecimos y te honramos en esta tarde. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Conságrense, vuélvanse de todo corazón a Dios, apártense del pecado y lo que no pueden pidan ayuda, pero nosotros estamos para orar para que usted salga adelante. Amén. Que el Señor le bendiga mucho.